Somos Revival, Iglesia Inusual. ¿Cuál es el deseo más profundo que hay en tu corazón? ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías? ¿Comprar una casa? ¿Que mi esposa vuelva? ¿Que mis hijos encuentren la oportunidad para estar en la universidad? ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Y quiero que vayamos a la Biblia en esta historia que me apasiona tanto, segunda de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer todos mientras suena la música de fondo, por favor. Segunda de Samuel 7, y vamos a leer. Quiero que lea conmigo la Nueva Traducción Viviente, porque es bien emocionante esta historia que les voy a contar hoy. Me apasiona esta historia. Segunda de Samuel capítulo 7, y vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice, recuerden que está hablando del rey David, y David era un rey imponente. Era el rey que fue ungido por Dios. Dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Tenga su Biblia aquí, quiero que me preste atención. Miércoles tras miércoles a las 7 de la noche estamos haciendo algo que se llama un discipulado con el pastor, y quiero impulsarlo a que pueda venir. Si usted tiene la oportunidad de venir, venga, porque estamos leyendo la Biblia y estamos aprendiendo principios. Y quiero darle un poco de contexto. Los que vienen al discipulado con el pastor los miércoles, no hay que darles contexto porque ya saben cómo es. Pero para muchos que no han venido, voy a darles un poco de contexto. Y es, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Del pueblo de Israel hay 12 tribus, y cada tribu salió de un hijo de Jacob, al cual Dios le cambia el nombre después y le llama Israel. Entonces está la tribu de Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Judá, que Judá es la tribu de la cual es David, y también es la tribu de la cual Jesús salió. Por eso la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Ahora, dentro de todas estas tribus hay una tribu que se llama la tribu de Leví, que su trabajo era ser los sacerdotes del lugar de Dios. Ahora, cuando ellos estaban en el desierto, quiero que presten mucha atención. Cuando ellos estaban en el desierto, ellos cargaban algo que se llamaba el arca del pacto. El arca del pacto era una especie de caja de madera de acacia recubierta de oro puro, que tenía 2 querubines que se chocaban las alas entre ellos. Y si me puedes colocar, Jason, la imagen del arca del pacto, por favor. Y esta arca era símbolo de la presencia de Dios. Hace unas semanas hablamos acerca de la historia de la tsunamita, el miércoles en el discipulado, y por eso es muy importante que pueda venir los miércoles a las 7, de 7 a 8 de la noche, y luego de 8 y cuarto, 9 y cuarto tenemos seminario bíblico. Ahora, esto era el símbolo de la presencia misma de Dios. Dentro de esta arca del pacto habían 3 cosas muy importantes. La primera eran la ley, las tablas de la ley. No las originales, porque recuerde que las originales Moisés las rompió. Sí, pero eran las tablas que Moisés escribió. La segunda era el maná. Recuerdan que Dios alimentó al pueblo de Israel con maná, y ahí había dentro un maná que no se podría, que no se dañaba. Y lo tercero era la vara de Aarón que refloreció. Que eso, si usted viene el miércoles, esta semana lo vamos a estar hablando acerca de el templo y muchas cosas. Ahora, esta arca contenía la presencia de Dios, pero esta arca solo podía ser tocada por los levitas, descendientes de Leví, los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes no podían tocarla por cualquier parte, solo podían tocarla a través de esas varas de madera. Entonces ellos la cargaban, pero ellos no podían tocarla. Antes de leer esto, quiero darle un poco de contexto para que podamos comprender hacia dónde lo quiero llevar y la importancia de esto. Y era que antes de esto, la casa, el arca del pacto había estado por muchas situaciones, porque el tiempo no me da para explicarle, pero por muchas cosas que habían pasado, el arca del pacto no estaba con David, estaba en la casa de Abinadab, que era un sacerdote. Léalo en su casa.
desde 2 Samuel capítulo 6, y sus hijos Usa y el otro hijo la habían tenido por mucho tiempo. David en el capítulo anterior se levanta emocionado y dice: vamos a ir a buscar el arca del pacto, porque él sabía que el arca del pacto era la misma presencia de Dios. Pero recuerde, nadie podía tocar el arca del pacto, sino ¿quiénes? Los levitas, sacerdotes, aquellos que eran consagrados para Dios. Y lo he estado hablando en discipulado de la importancia de la presencia de Dios. Ahora, no me da el tiempo para redondear esto, pero quiero también darle peso a esto. Y es que la Biblia nos enseña que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en el lugar donde estaba la presencia de Dios precisa. Los sacerdotes, vestidos con un uniforme todo espectacular y una piedra por cada una de las tribus, tenían un letrero aquí que decía santidad a Jehová, y eran imponentes. El sumo sacerdote, o sea, el de los levitas, el más importante, una vez al año entraba al lugar santísimo. Lo he estado hablando los miércoles. ¿Y cómo entraba al lugar santísimo? Él tenía sus ropas, y al fondo al final de su vestuario, como su túnica, su falda, tenía unas campanitas. Él era el sumo sacerdote, el sacerdote supremo. Y él una vez al año entraba a las cortinas, como a las tiendas, porque yo creo que Jorge no iba a contar todo esto, pero es que esto es muy importante para poder llevarlo donde está. Y yo creo que Jorge me puede ayudar con imágenes de esto que teníamos del miércoles para darles un poco de claridad. Y quiero que se imagine por un momento que Dios les había dicho cómo construyeran este lugar. Había un lugar santo y estaba el lugar santísimo, y el sacerdote entraba una vez al año. Movían la cortina y entraba al lugar santísimo. Ustedes y todos y yo vimos la película de la crucifixión de Jesús, que cuando Jesús muere, el velo se rompe en dos. El velo que se rompe es del lugar santísimo, significando que ahora todos podíamos acceder a Dios. Pero en el tiempo de antes, el sacerdote entraba y empezaba a ofrecer el sacrificio al Señor del otro lado, donde está el arca del pacto, el lugar santísimo. Pero si el sacerdote, que en este caso sería yo, pasa al otro lado y no estaba santo con Dios en su vida, él, cuando estaban todos los sacerdotes afuera en ese día especial, y el sacerdote entraba, y cuando el sacerdote entraba, sus campanitas que estaban al final de su túnica sonaban tilín, 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 y los otros sacerdotes estaban ahí porque era la misma presencia de Dios. Si el sacerdote no estaba bien con Dios, la Biblia nos enseña que el sacerdote caía muerto. Ellos dejaban de escuchar las campanas, y el sacerdote que entraba tenía una soga amarrada a su cintura, y los otros sacerdotes lo sacaban por debajo de la cortina, porque nadie se atrevía a entrar a ese lugar. Y prácticamente, si alguien moría, tenía que seguir otra persona a entrar, a ofrecer a la misma presencia de Dios. Yo quiero que usted dimensione que ese lugar era la misma presencia de Dios. Ahora, el arca del pacto que estaba allí en ese lugar contenía la presencia de Dios. Entonces, la Biblia dice que David se emociona mucho y va y busca el arca del pacto, y lo va a buscar a la casa de Abinadab. Y cuando va, dice que prepara 30,000 hombres de guerra. Imagínense, 30,000 hombres de guerra. Van y traen el arca del pacto de la casa de Abinadab, y David va bailando y cantando, porque David era bien bailarín y bien enamorado de Dios. Venía feliz porque por fin llevaba el arca del pacto a la ciudad de David. Entonces, de camino, dice la Biblia que los bueyes tropezaron. ¿Cuántos conocen esta historia? Levanten la mano. Es para saber si la sigo contando o paso a lo que tengo que contar. Levanten la mano los que no la han escuchado. Sin pena, no pasa nada, es para saber. Ok, está bien. Entonces, dice la Biblia que los bueyes tropezaron, y Usa, que era hijo de Abinadab, le metió la mano al carro para que no se cayera. ¿Era buena la intención de Usa? ¿Era buena o era mala? Era buena, pero muchas veces tenemos buenas intenciones y actitudes incorrectas. Él le metió la mano, pero resulta que en vez de agarrarlo por las varas, le puso la mano al arca del pacto. Dice la Biblia que murió en ese momento, y David se entristeció. David se entristece tanto y se asusta, porque David dice: ¿cómo voy a llevar yo esto a mi casa? Imagínese, David dice: me lo llevo a mi casa, vienen mis hijos corriendo y empujan el arca del pacto, se mueren.
¿qué voy a hacer? Entonces David se va a la casa de un hombre que se llama Obed-edom y le toca la puerta y le dice: recíbame el arca del pacto en la casa. Esta historia es emocionante. Ahora imagínense a Obed-edom recibiendo el arca del pacto en la casa. Ahora, luego de esto, porque es el contexto, antes de leer lo que vamos a leer, David le entrega el arca del pacto. Obed-edom se devuelve triste a su casa, pero luego de 3 meses le dan aviso a David y le dicen: David, a Obed-edom Dios lo ha bendecido porque el arca del pacto está en su casa. Y esto es algo que vamos a ver más adelante, de cómo cuando tú le abres la puerta a Dios en tu vida, eres bendecido por Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Obed-edom fue bendecido porque abrió su casa para el arca del pacto. Entonces, en el capítulo 6, David, después de que pasó esto y después de 3 meses de que el arca estuvo en la casa de Obed-edom, se va y la busca feliz, la trae a su casa. Y dice la Biblia que ya había pasado un tiempo. Aquí es donde entramos, pero quiero que comprenda el peso de lo que estamos hablando cuando hablamos del arca del pacto. El arca del pacto iba de guerra en guerra, de lugar en lugar. Los israelitas iban con ellos, tocaban trompetas. El arca del pacto era santo. Tanto dice la Biblia que en algún momento los filisteos la robaron, la llevaron a su templo, la pusieron en su templo. Y cuando la pusieron en su templo, dice que todos sus ídolos estaban tirados en el piso y la gente empezó a tener tumores, porque era la misma presencia de Dios. Tuvieron que devolverla. Ahora, aquí entra esta historia. Dice: una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, en ese tiempo, en el tiempo de antes, Dios hablaba a través de sus profetas. Hoy la mayor palabra profética que tenemos es la Biblia. No quiere decir que hombres de Dios no puedan hablar de parte de Dios. Claro que sí, pero creemos que la mayor palabra profética es la Biblia. Si lo que usted le hablan está alineado con la Biblia, amén. Pero si a lo que usted le habla no está alineado con la Biblia, hay que tener cuidado con eso. Y lo hablé en discipulado de miércoles, y por eso estoy haciendo tanta promoción. Ni que cobráramos para el discipulado, pero por eso usted tiene que venir, porque eso le da sustento a lo que usted está caminando. Y es que lo he hablado muchas veces. Muchas veces estamos más desesperados por estar escuchando que nos den una palabra profética, que nos digan cómo nos llamamos, dónde vivimos, qué calzones nos pusimos, y no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Natán llega y el rey le dice, sentado en su trono, quiero que mire esto, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio. Imagínese a David sentado en su trono. Yo vivo en un hermoso palacio de cedro. Y dice, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Ahora, era Dios el que había dicho las especificaciones de la carpa en la que él tenía que estar. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Natán se va a la casa, y aquí viene esto que es tan espectacular. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo a David. Escuche, y quiero que se imagine Natán parándose frente a David y diciéndole, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en el que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa? O sea, Dios le está diciendo a David, ¿alguna vez me he quejado? ¿Alguna vez le mandé a alguien que me hiciera una casa? Sin embargo, dice la Biblia, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos. Escuche esto. Yo te saqué de cuidar las ovejas en los pastos y te elegí para que fueres el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Mire lo que dice, esto es tan espectacular. Dice, ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Versículo 11 más adelante dice, además el Señor declara, escuche esto,
que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. David en sus últimos días podía haber dicho: bueno, me jubilo, me doy la gran vida, toda la vida estuve peleando, toda la vida estuve en guerra. Pero no, David dijo: yo estoy en un palacio de cedro, yo estoy en un lugar hermoso, y el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, está allá en una carpa no tan bonita. Y entonces en el corazón de David nació el deseo y dijo: quiero construirle una casa a Dios. Mire, la Biblia nunca dice que Saúl, que fue el líder anterior, el rey anterior, nunca Saúl tuvo amor por el arca del pacto. Nunca Saúl le importó, nunca Saúl no le interesó. David fue el que dijo: le voy a construir una casa para Dios. Y aquí es donde yo quiero hoy entrar, iglesia, y que esto nos tome unos cuantos minutos más, y quiero que abra su corazón para lo que Dios nos quiere hablar hoy. Y es: ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Cuál es el mayor anhelo para tus hijos? ¿Cuál es el mayor deseo que tienes en tu corazón? El mayor anhelo de David era construir una casa para Dios. El mayor deseo de David dijo: voy a construirle una casa a Dios. ¿Qué es construir una casa para Dios en nuestro tiempo? Es edificar un lugar donde se honre el nombre de Dios y sea un centro de sanidad, transformación y restauración. Es cierto, la iglesia somos nosotros. Diga conmigo: la iglesia soy yo. Pero construir una casa para Dios significa crear un lugar donde la gente que entra enferma sea sana. Y yo quiero que hoy su corazón se emocione y se apasione con lo que le quiero decir y con lo que quiero poner en usted. Y es que muchos de ustedes venían tristes, desanimados, perdidos, enfermos, pero entraron por esa puerta. Y cuando entraron por esa puerta, el Señor puso en ustedes un nuevo corazón. Los apasionó, los enamoró, sanaron, restauraron. Dios los empezó a transformar. Ahora, crear un lugar para Dios es un lugar donde otras personas pueden venir y sus vidas ser transformadas. Eso es construir una casa para Dios. Construir una casa para Dios es un lugar para alimentar el alma de los perdidos, para restaurar matrimonios, un lugar donde las personas encuentran sentido. Cuando la iglesia construye casa, la iglesia se consolida y de esa forma puede influenciar. No es lo mismo que nos reunamos afuera en la calle, que nos reunamos en este lugar. Y Dios nos entregó este lugar, que es un lugar estratégicamente ubicado. Es un lugar que tiene todas las comodidades. Y es un lugar que cuando lo tomamos, todos conocen la historia, no había nada. Y hoy podemos decir que Dios nos ha sorprendido. Pero escúcheme esto: en el corazón de David dijo: voy a construirle una casa a Dios. Voy a construirle una casa a Dios. Nadie más le quiere construir una casa a Dios. Yo le voy a construir una casa a Dios. Lo tremendo del asunto es que cuando Dios le dice: tú vas a construir una casa para mí, versículo 11, Dios dice: el Señor te dice: yo entonces construiré una casa para ti. Cuando tú le construyes casa a Dios, Dios construye casa para ti. Diga conmigo: amén. Ahora, no sé qué es lo que sueñas, no sé qué es lo que estás orando, no sé qué es lo que estás planeando, pero hoy quiero desafiarte a que juntos construyamos una casa para el Señor. Ahora, ¿cuáles son los efectos de construir casa para Dios? Cada vez que sirves en la iglesia, construyes casa para Dios. Cada vez que ofrendamos, construimos casa para Dios. Cada vez que hacemos limpieza, cada vez que conectamos cables, cada vez que hacemos cada una de las actividades que hacemos, como la semana pasada que hicimos las manos de Jesús. ¿Cuántos hicieron parte de las manos de Jesús? ¿Sabe? 150 niños. Mire, yo creo que si nos vamos por esa zona, vamos a ver el logo de Revival en todas esas escuelas, porque les dimos unos bolsitos, les dimos unos bolsos, no sé cómo se dice, mochilas con el logo de Revival. Y sabe algo, el mensaje no llega vacío. Y cada vez que esos niños venían, yo ponía mis manos con respeto delante de ellos y decía: Señor, profetizarán, los bendigo, tu favor está sobre ellos. Eso es hacer iglesia. Yo he determinado, y mi familia, construir una casa para Dios. Cuando tú construyes casa para Dios, Dios construye casa para ti. Dios se encarga de tu casa, Dios se encarga de tu familia. Claro que tiene efecto construir casa para Dios. Y les quiero contar una historia. En 1700 nacieron dos hombres con 3 años de diferencia. El primero, Max Hughes,
Y Max Hughes nació en 1700 y vivió en Nueva York. También en 1703 nació un hombre llamado Jonathan Edwards. Y quiero que lo vea, quiero que vea esta imagen de estos hombres de hace 300 años. Max Hughes, que está a la izquierda, y Jonathan Edwards. Max Hughes fue un hombre que no creyó en Jesús, que no educó a sus hijos en el camino de Dios, que se negó a llevar sus hijos a que buscaran a Dios. No quiso, se declaró ateo. Y esta es una historia que si usted la busca en Google va a encontrar fuentes verídicas y reales, con estudios, con bibliografías. Ahora, Max Hughes creció en la misma temporada que creció Jonathan Edwards. De pronto usted ha escuchado a Jonathan Edwards, el gran predicador. Jonathan Edwards, a pesar de su apretada agenda como pastor y evangelista, dice la historia que tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos todos los días. También llevó a la iglesia cada domingo a sus hijos. Y no solo eso, construyó muchas iglesias en los Estados Unidos. Fue un hombre que se levantó para construir iglesias. Ahora, quiero que puedan escuchar la diferencia entre los frutos de Max Hughes y Jonathan Edwards. Max Hughes, es un estudio real. De 1026 descendientes que hubo hasta el día de hoy, 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos por un promedio de 13 años. 120 de sus descendientes fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Y su familia le costó al gobierno de los Estados Unidos $1,308,000. No contribuyó a la sociedad en nada. Pero Jonathan Edwards, que se levantó, que honró a Dios, que construyó iglesia, 300 de sus hijos descendientes fueron pastores, 65 fueron profesores universitarios, 13 decanos universitarios, 60 autores de libros buenos, 3 fueron congresistas de los Estados Unidos, 1 fue vicepresidente y no le costó un solo peso al gobierno de los Estados Unidos. ¿Sabe qué pasa? Cuando tú construyes casa para Dios, Dios construye casa para tu descendencia. Cuando tú construyes casa para Dios, Dios construye casa para ti. Y hoy quiero desafiarte, porque tenemos que construir casa para Dios. Quizás tú digas: pastor, pero es que mis hijos están perdidos. Construye casa para Dios. Pastor, pero es que mis finanzas están destruidas. Construye casa para Dios. Escúchame, el fin de esta predicación no es levantar una ofrenda, no te preocupes. El fin de esta predicación es que en tu corazón hoy puedas entender que si tú construyes casa para Dios, como David cuando estaba sentado en su trono, te aseguro que Dios se levantará y construirá casa para ti. Construirá para tu familia, para tus hijos, porque yo lo he visto en mi vida. Yo lo puedo testificar en mi casa, en mi familia. Todo lo que tengo ha sido porque determinamos, mi esposa y yo, construir casa para Dios. Y hemos dejado muchas veces de hacer cosas para nosotros por colocarlo en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ustedes ven la iglesia como la ven aquí así. Porque 2, 3, 4, 5 personas que están aquí, algunos han dicho: voy a construir casa para Dios. Pudieron haber cambiado su camioneta, pudieron haber construido una casa más espectacular, pero ¿sabe qué hicieron? Cuando nosotros empezamos a construir este lugar, yo me paraba allá atrás y yo decía: Señor, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Qué vamos a hacer? Y venían los recursos y seguían viniendo los recursos, y cuando se acabaron los recursos para seguir haciendo, un día me paré aquí afuera y Patricio me dijo: Paz, ¿vamos a comprar la pintura o no? Y yo le dije: Patri, es que ya no se nos acabó el dinero. Y me dijo: ¿cuánto necesitamos comprar? Estábamos ahí atrás, ahí parados. Yo vine, le traje una pizza a Patricio y estaba pendiente de él, y me vine aquí en fe. ¿Sabe? Yo me venía entre semana. No solo me venía, me he venido entre semana a la iglesia en fe, con mis bolsillos vacíos, con las finanzas de la iglesia vacía, pero con la fe intacta, sabiendo algo: yo le estoy construyendo casa para Dios. Y yo le construyo casa para Dios, Dios construirá casa para mis hijos y para mis descendientes. Yo creo en el nombre de Jesús que cada vez que yo me levanto para construir casa, Dios se encarga de mi familia, de mis hijos. Y quizás tú eres jovencito hoy y dices: pero ¿cómo le voy a construir a Dios? Cuando sirves, cuando lo honras, cuando lo pones en primer lugar, cuando trabajas para que la iglesia avance. Yo no te estoy diciendo que avance Diego Rossi, yo no te estoy diciendo que avance mi familia, yo no te estoy diciendo que construyas casa para que yo viva mejor. Jamás. Porque las personas que están a mi alrededor saben que hemos sido correctos y hemos honrado a Dios, incluso más que otros. Yo te estoy diciendo: levántate hoy y construyele conmigo casa al Señor. Construyele conmigo una casa al Señor. Ahí estábamos con Patricio y me vine yo y dije: Señor, ¿qué hago? Salí con
salí con 2,000 pesos en el bolsillo. El recibo de la luz eran, no me acuerdo, pero me faltaban como 5,000, 6,000 pesos para el recibo de la luz. No me acuerdo cuánto había llegado, creo que 10,000, no me acuerdo ese día. Pero yo solo tenía 2,000 pesos en el bolsillo. Salí de mi casa y dije: Señor, esta semana vamos a pagar el recibo de la luz. No sé cómo era y si me la cortan, pero Señor, es tu casa. Y llegué y me paré ahí y me dijo: Patri, pastor, necesitamos pintura para pintar los baños tan bonitos que usted ve. Y ¿sabe qué? Le dije: Patri, Dios va a hacer un milagro. Y en ese momento, mientras estábamos Patricio y yo mirando a ver cómo pintábamos o cómo hacíamos, Patricio me hizo la lista: un litro de pintura y no sé qué, y otro litro de esto. El rodillo lo podemos sacar de allá, pastor. 1 litro de thinner. Y yo miré y dije: Patricio, esto es todo lo que tengo. Y en ese momento llegó alguien y se paró atrás. Nos asustamos porque era como un miércoles antes del evento de miel. Y cuando veo que entra una persona de la casa, no digo su nombre, no me gusta decir los nombres de las personas que ofrendan a Dios en la casa, porque eso es algo que solo yo como pastor entiendo y oro por ellos. Y cuando entró aquí, dijo: ¿qué están haciendo? Vine a pintar, me acuerdo que dije. Y yo dije: ¿usted va a pintar? Y me dijo: sí, yo voy a pintar. Vino con su esposa. Y entonces aquí estamos haciendo cuentas de qué necesitamos. Y dijo: pastor, si quiere yo voy y lo compro. Y yo miré mis 2,000 pesos de la iglesia y dije: eso no va a alcanzar. Y sin eso nos vamos a quedar para la luz. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces dijo: ¿qué necesitamos? Y entonces Patricio dijo: bueno, 1 litro. Y él dijo: 1 litro o 1 galón. Yo pasé saliva por dentro y dije: 1 galón. Y me dice: pastor, no se preocupe, yo lo voy a pagar. Lo pagamos. Y entonces empezó Patricio y pidió como si fuera Disneylandia, Patricio: 1 galón de esto, un rodillo de lo otro, una cosa de esto. Eso pidió cosas de todo para pintar el baño, para hacer todo. Y le digo yo a la persona que dijo que iba a comprar antes de irse, le dije: mire, qué testimonio. Traía 2,000 pesos en el bolsillo para completar la luz, porque no me alcanzaba, no nos alcanzaba como iglesia. Y ahora ya está lo de la pintura. Y su esposa me dice: ¿y cuánto hace falta para la luz? Le dije: tanto. Me dijo: pastor, mire, ahí está, vaya y pague la luz. Y yo me fui llorando y dije: Señor, Dios mío, Señor, tú eres bueno. ¿Qué quiero decirte hoy? Esa gente está construyendo casa para Dios. Cuando usted entra a esos baños bonitos y usted se ve en ese espejo, quiero decirle algo: Dios está construyendo casa para ellos. Sabe que cuando vinimos aquí no teníamos sillas, nos alquilaban las sillas 1,000 pesos semanales. Y está de testigo la gente que estaba conmigo desde el principio, Moisés y Ana, que su tío nos rentaba las sillas. Cuando las sillas podían costar 2,000 pesos, el Señor muy amorosamente nos dejaba en 1,000. Y ¿sabe qué? No podíamos pagarlas. Y un día le dije: Señor, tú tienes que hacer un milagro, es tu casa, es tu casa. Y alguien del equipo dijo: pastor, yo voy a comprar las sillas. Le dije: ¿pero con qué? Me dijo: las voy a comprar. Se fue a Costco y trajo las 100 sillas un día y dijo: no las rentemos más. Cada vez que usted se sienta en esas sillas, Dios está construyendo familia para esa casa. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted paga impuestos, eso trae bendición, porque usted está honrando el gobierno. Cuando usted bendice a sus papás, eso trae bendición. Pero cuando usted honra a Dios y construye casa para Dios, sus generaciones serán como las de Jonathan Edwards. 300 fueron pastores, 65 fueron profesores universitarios, 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Cuando uno construye casa para Dios, Dios se encarga de todo. Dios se encarga. Esas son las bendiciones. Dios hará con mi descendencia cosas que no han sucedido antes en mi familia. Antes. Y le podría contar, porque muchos ya conocen esa historia, pero otros no, de los climas, de la reja que estaba afuera, que no teníamos para construir este lugar. Antes no tenía una reja afuera, no tenía un portón. Señor, haz un milagro. Y alguien dijo: yo lo puedo hacer, pero no hay el recurso. Señor, haz un milagro. Y de repente llegó una persona que ni siquiera vine a la iglesia, no asiste a Revival. Revival no es su iglesia. Se paró afuera y dijo: pastor, nosotros lo hacemos. Y en una semana vino y puso la reja. ¿Y sabe qué dije yo? Señor, Él está construyendo casa para ti. Mientras Él está ahorita en su casa comiendo, porque me imagino que va a su iglesia en la mañana, todas las bendiciones de que nuestros autos estén ahí encerrados caen sobre Él y su familia. ¿Sabe por qué? Porque Él que está construyendo casa para Dios. Y hoy quiero decirte algo: yo y mi familia vamos a construir casa para Dios. ¿Sabe cuál es lo que Dios nos ha hablado?
Dios nos ha hablado de que la iglesia no solamente va a ser un lugar chido, increíble, con luces espectaculares y con música espectacular. No, la iglesia es una iglesia que va a alimentar niños semana tras semana. Diga conmigo, amén. La iglesia es un lugar que no solo va a dar útiles en agosto. La iglesia es un lugar que va a pagar profesores, que va a pagar medicinas. La iglesia es un lugar que va a bendecir personas, que va a bendecir vida. Esa es la iglesia y nosotros nos vamos a levantar para eso. Nosotros nos vamos a levantar. Quiero terminar contándole que cuando nosotros llegamos aquí a México, Dios nos dio una palabra profética. Una persona tuvo un sueño. Me dijo, Diego, pastor, llegábamos, teníamos una semana de empezar iglesia. Nos reuníamos, las cosas no se daban como esperábamos. Y viene una persona y me dijo que tiene un sueño, pero un sueño profético. ¿Cuál era ese sueño? Me dijo, veo batas blancas, personas con batas blancas que levantan sus manos. Y cuando yo le preguntaba en el sueño y en la visión, ¿qué son esos? Y el Señor me hablaba y me decía, son doctores. Eso pasó hace 7 años. Hoy en día, yo no sé qué está pasando, pero la iglesia está llenando de médicos como si los estuviéramos buscando. Dios está empezando a traer, y ¿sabe algo? Y esto no lo estoy contando como porque sean de pronto de otro nivel social. No, es porque Dios lo va a usar para que vayamos a los lugares donde tenemos que ir, a llevar medicina, a traer sanidad, a predicar el nombre de Jesús. Yo creo que la iglesia se va a levantar, porque ¿saben qué? Yo y mi casa construiremos casa para el Señor. Y entonces la casa de mi Dios será la más hermosa de la ciudad. Será el lugar más increíble. Y le aseguro, se acordará de mis palabras. Como cuando el año pasado le dije que terminaríamos en una noche de oración que cambiaría el destino de la iglesia y levantaríamos un altar, y lo hicimos el año pasado en el Auditorio Benito Juárez. Usted se va a acordar de lo que le estoy diciendo. Los autobuses que pasen por nuestra vía dirán Revival. Los autobuses, los norte-sur, los como se llaman, no sé, los costeros, cuando pasen por la zona donde está Revival, dirán, entre todas las cosas que dicen Andamara, las Américas, que dirán arriba Revival. Rafael Cuervo 137. Será tanto el avivamiento, tanto que tendrán que cerrar estas 2 calles y la gente entrará caminando como río. Los vecinos nos van a vender toda el área. Y se acordará de esto. Vamos a tener a los vecinos testificando y diciendo, yo vivía al frente y yo escuchaba las predicaciones, y un día el Señor me habló, porque yo como David tengo un deseo en mi corazón. Yo le voy a construir casa a Dios. Yo le voy a construir casa a Dios. Yo no sé tú, pero yo le voy a construir. Mis hijos serán bendecidos porque su papá y su mamá le construiremos casa al Señor. Y esa tiene que ser tu oración hoy. Como Jonathan Edwards, que hoy no está aquí, hace 300 años, pero sus hijos cosecharon a un papá, a un abuelo, un tatarabuelo que construyó casa para Dios. Tus hijos, levante sus manos y quiero profetizar sobre usted. Sus hijos y sus hijas se casarán con hombres y con mujeres de Dios. Sus hijos y sus hijas servirán a Dios en la casa del Señor y serán llamados levitas y sacerdotes. Sus hijos y sus hijas gobernarán la tierra. Sus hijos y sus hijas serán hombres y mujeres de influencia que establecerán el reino de Dios y harán que la iglesia avance. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus hijos y sus hijas serán llenos del Espíritu Santo. Sus hijos y sus hijas serán hombres de Dios, adoradores, mujeres que predicarán la palabra de Dios. Y usted se acordará, levante sus manos. Señor, hoy oro por cada persona que construirá casa para ti con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia, espero que esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Sigan conectados miércoles en la oración a las 6 de la mañana, hora México Centro. Viernes a las 6 de la mañana en el auditorio presencial la oración. Y si estás en Veracruz, conéctate a nuestros grupos de conexión, Futuro, Is Now, que es de +25, o nuestros grupos generales. Soy el pastor Diego Rossi, pastor de Revival junto con Evelyn Rossi, y estoy seguro que lo mejor de sus vidas ya comenzó.